Muy bien, pues bienvenidos a un nuevo panel Emprende. Hoy tenemos con nosotros a Laura Morillo. Yo soy Miguel Ángel Nicolau. Estamos en el panel Sistemas Informáticos y vamos a poder disfrutar de la experiencia de Laura, que ha estado trabajando en 2 startups que se han convertido en 2 grandes gigantes. Y bueno, vamos a poder ver cómo ha sido ese proceso y qué tal, con cuántas cicatrices nos viene. De manera, los que estamos aquí estamos disfrutando de los bollitos, para los que no, para los que están quedados en casa como cobardes, y aquí os dejo con Laura. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por invitarme a hablar un poco. Yo sobre todo lo que quería hacer es contar un poco una visión muy personal de lo que ha sido para mí mi trayectoria profesional y cómo realmente ha ido impactando también en mi motivación y en mi toma de decisiones el llegar a una startup por primera vez y cómo eso luego pues ha seguido influyendo durante mucho tiempo a lo largo de toda mi carrera profesional en las siguientes decisiones que iba tomando. Al final esto es totalmente una historia de un viaje personal que quería compartir con vosotros, bueno, para poder ayudar, animar, inspirar un poco con mis propias motivaciones, quizá a otros. Y sobre todo, pues bueno, porque también cuando se habla de startup, lo normal siempre es que quien hable sea gente que emprende. Es lo más normal, que veas hablando a la gente, y me parece lo normal también en cierto sentido, porque al final es quien puede predicar más con el ejemplo. Yo es cierto que a día de hoy todavía nunca he llegado a emprender, porque nunca he tenido una idea propia con la que diga, quiero lanzarme a hacer esto. Sin embargo, sí que me gusta mucho todo el entorno que luego veremos que fui descubriendo con el tiempo, y por eso sí que he decidido intentar mantenerme siempre muy ligada, apoyando por lo menos y aportando lo que sí sé hacer. Yo en mi caso soy ingeniera técnica informática de sistemas, entonces soy informática de profesión. Y lo bueno es que la informática y las startups se llevan muy bien de la mano y normalmente los informáticos tenemos algo que aportar en las startups. Por eso ha sido mi forma de buscar colaborar y trabajar con ellas. Un poco siempre, pues, intentando desde dentro. Pero antes de empezar a hablar un poco, me gustaría que pudiéramos sentar, desmuteaos también los que estéis en online, porque lo que me gustaría es que entre todos pensemos, antes que nada, ¿qué es una startup? ¿Qué cosas son las que caracterizan a una startup? Porque luego veremos durante la charla cómo quizá algunos de esos puntos pueden influir de una manera en mayor o menor medida en cómo es la experiencia que nosotros tenemos cuando estamos trabajando dentro de una empresa de este estilo. ¿Qué características creéis para vosotros que son las que marcan que una empresa se considere una startup y no pues una pyme? ¿Quién se anima a decir alguna? Vamos. Incertidumbre. Pequeña, ¿vale? Incertidumbre, dicen por aquí. Innovación. Innovación. ¿Alguna cosa más que pueda caracterizarlas? Riesgo. Muy de la mano de la incertidumbre. Cervezas. Sí, cervezas en gran mayoría, sí. Prueba de ello es que esta tarde en cita hay unas. Aquí tenemos café, que es un poco menos alcohólico. Y agua, y agua. Bueno, pues algunas de las cosillas que yo había puesto también aquí, normalmente, pues la innovación es uno de los puntos que van a marcar el hecho de que una empresa se considere una startup. También van a estar relacionadas normalmente a una innovación tecnológica. ¿Por qué? Porque también son empresas que normalmente van a buscar poder tener una escalabilidad y un crecimiento bastante grande. Y como lo van a conseguir es de la mano de apoyarse normalmente en tecnologías. Pero luego también van a ser empresas que van a presentar un alto riesgo en grandes puntos. Por un lado, porque la innovación al final siempre es un riesgo. Muchas veces estás intentando crear una necesidad que no existe, o estás intentando solventar un problema que a lo mejor la gente todavía no sabe que tiene. Que la gente te lo llegue a aceptar o no, será algo que llegará a pasar o no. Entonces, por lo tanto, la propia empresa en sí misma es un riesgo hasta que se ve que realmente tiene un recorrido y tiene una aceptación. Con el tamaño de las startups sí que, por definición, suelen ser empresas pequeñas. Lo que pasa es que es cierto que hoy en día creo que yo por lo menos sigo sin ser capaz de determinar cuál es el momento de dejar de llamar startup a una empresa que nació como una startup. Aunque mi punto de vista es que creo que las startups nacen para dejar de ser startups. Creo que las startups pueden tener dos finales.
o morir por un buen o un mal motivo, o crecer. Y entonces, ciertamente, dejar de ser startups. Visto un poco las bases de lo que consideramos startups, pues me gustaría empezar a hablar de cómo ha sido mi propia experiencia personal. Cuando yo empiezo a trabajar por primera vez en una empresa llamada IPSA, que no era una startup, era una pyme más bien mediana, y es una empresa en la que yo entro recién terminada la carrera. Es un momento de mi vida en el que yo lo único que había visto era lo que había estudiado, entro con unas prácticas y después me dicen que me quede. Lo bueno que tuvo para mí en gran medida es mi paso por IPSA, es que encontré a gente que tenía unas bases y unos fundamentos muy buenos que me supo transmitir. Entonces, me consiguió transmitir una serie de inquietudes que quizá de otra manera no habría llegado a tener y que también me han ayudado en mi crecimiento. Y es que, no sé si conocéis un poco, si habéis visto alguna vez, esta pirámide que se llama de motivaciones o de necesidades que se supone que tiene el ser humano. Lo que se viene a representar en la pirámide es que al final hay en la base una serie de necesidades que son mucho más fisiológicas, de seguridad, pero que a medida que esas necesidades de la base están cubiertas, el ser humano empieza a tener y a descubrir una serie de necesidades diferentes. Lo bueno dentro de lo que cabe, el sector tecnológico, es que al final, pues bueno, una vez que encuentras un trabajo, yo en mi caso, pues ya tenía un sueldo suficiente, que me daba incluso para vivir en Madrid sin problema. Entonces tenía un trabajo asegurado y empiezas a plantearte que quizá no es solo eso lo que quieres llegar a tener otras cosas. Entonces empiezo a buscar otras motivaciones diferentes más relacionadas también con el éxito a nivel de querer llegar a algo, de me saldrá la palabra, las aspiraciones a que tu trabajo realmente sea mejor, que no solo sea vengo a hacer un trabajo diario, porque bueno, es por lo que me pagan, entonces yo vengo aquí, hago mis 8 horas, termino mi día y me voy a otra cosa, sino que buscas otra serie de motivaciones. También, aquí. Descubrí por aquel entonces este libro, que es también bastante interesante y habla precisamente sobre todas esas motivaciones. Es un libro de Daniel H. Pink que se titula Drive, la sorprendente verdad sobre lo que nos motiva. Y es un libro donde precisamente habla de que las motivaciones tradicionales que normalmente se han planteado, lo que llama sobre todo el palo y la zanahoria, son cosas que en las profesiones de hoy en día no aplican tanto. Que a un empleado donde lo que necesitas es que desarrolle una creatividad y una iniciativa, el que le intentes estar constantemente simplemente a base de recompensa o castigo, no va a motivar y no va a hacer crecer esas otras habilidades que tú quieres. Esas otras habilidades, como se suelen ver más representadas y como consiguen tener un crecimiento mayor, es en base a las motivaciones principalmente intrínsecas, aquellas que vienen de nosotros mismos. Habla en el libro un poco de que hay cosas como pues, el salario, que eso es una motivación extrínseca al 100%, y eso motiva hasta cierto punto. Pero si todas tus motivaciones se basan en eso, es mucho más fácil que pierdas esa capacidad de buscar nuevas cosas, que normalmente ese empuje nos lo vienen a dar más otra serie de motivaciones. A mí me pasó, por ejemplo, estando dentro de esa startup, que una de las cosas, de esa empresa, que no era startup, que una de las cosas que teníamos era unos incentivos trimestrales. Y esos incentivos que normalmente se ponen pues, para incentivar al personal, realmente lo que acababa pasando es que a lo mejor llegaba un mes y la empresa decía, no va bien la cosa, así que recortamos los incentivos. Y lo que acababa pasando es que lo que tenía que ayudar a mantener a la persona queriendo trabajar más, lo que conseguía era como, joder, que me lo has quitado. Y entonces lo que conseguía era el efecto contrario, desincentivar.
Por eso, después de pasar por algunas experiencias de este estilo, incluyendo una crisis dentro de la empresa que hizo que estuvieran incluso sin pagarlos durante algún que otro mes, decidí que quería buscar otra cosa. Que aunque podía ser un trabajo cómodo, y creía que seguramente si quería podía quedarme allí y hacer lo que estaba haciendo durante mucho tiempo, yo quería buscar otra cosa. Necesitaba un cambio. Así que después de 4 años trabajando en esta empresa, decidí que quería dar un salto. Y para mí fue una señal de repente ver un anuncio el 31 de diciembre de madrugada, cuando yo ya me había propuesto que ese año quería un cambio en mi vida. Y vi un anuncio de una empresa de la que yo había oído algo hablar, pero muy poquito. La empresa se llamaba Wisery. Y Wisery era una empresa que estaban haciendo, yo había oído hablar de ella, porque una de las personas que yo conocía por eventos de la comunidad había entrado a formar parte de esa empresa junto con otros 3 socios. Y me gusta mucho la oferta que veo. No habla de salario en ningún momento y no era lo que me preocupaba en ese momento, pero sí que hablaba de que lo que buscaban era pues, gente que quisiera aprender, que quisiera disfrutar de su día a día, que quisiera implicarse con la empresa, que quisiera trabajar con código limpio, que quisiera mejorar sus prácticas de Scrum, de XP, que para mí eran cosas que me motivaba mucho seguir trabajando, seguir desarrollando y seguir aprendiendo. Es uno de los puntos de las motivaciones intrínsecas que está muy asociada con la maestría, el cómo nosotros vemos que nuestro propio desarrollo personal está haciendo. Para mí, lo que en ese momento me motivaba más que el dinero era poder trabajar en esas capacidades. Así que les escribí y dije, oye, me gustaría poder aplicar a este puesto. ¿Qué pasaba? Ese puesto lo habían puesto como un perfil completamente junior. Yo tenía ya un perfil de 4 años de trabajo. Así que realmente un poco la primera barrera que me encuentro es cuando me responden me dicen, jo, genial, nos gusta tu perfil, qué guay, además alguien que en Nochevieja está con tantas ganas de lanzarse, pero tenemos un presupuesto muy ajustado. Y yo me lo creía, porque realmente todo el dinero que en ese momento tenía esta empresa era lo que los propios socios habían puesto para arrancarla. Entonces, claro, ellos decían, no queremos hacer ilusiones por ningún lado porque es posible que no podamos pagarte. Y pues me decían, lo primero queremos saber, pues, ¿cuánto cobras? Yo en ese momento, pues simplemente decidí ser sincera. Dije, mira, pues yo ahora mismo el rango en el que soy es entre 26 y 30.000 euros. En 26.000 era en lo que estaba, como había hecho otras ofertas, pero había decidido no cambiarme porque al final lo que veía en esos otros puestos era un poco, me sonaba muy parecido a lo que estaba haciendo en mi día a día y que no me iba a complementar de la otra manera. Al final había decidido no cambiarme y seguía. Entonces le dije, bueno, pues este es el rango. Al final, lo que sí que les dije igualmente es que quería tener más información, quería ser capaz yo de evaluar les encajara o no ese rango, pues evaluar con toda la información cuánto realmente podía compensarme una cosa u otra. Y lo cierto es que este rango se les iba. Ellos hicieron un esfuerzo por su lado y yo decidí hacer un esfuerzo por el mío y al final decidieron que podían llegar a ofrecer hasta 23.000 euros. Y yo decidí en ese momento que creía que me compensaba lo que podía llegar a experimentar y a aprender dentro de esa empresa, aunque tuviera que bajarme en ese momento el sueldo 3.000 euros al año. Y así fue. ¿Cómo? Es gracioso porque yo que soy malísima para las fechas, pero malísima, malísima, historia se me daba fatal por lo mismo, siempre recordaré que el 14 de febrero de 2011 entré a trabajar para Wisery. Y lo que me encontré fue, pues eso, un equipo súper pequeñito, donde éramos los que estábamos en la empresa. Falta también otro de los socios que aparecía menos, que era el que se encargaba más de la parte económica. Y entonces él no venía tanto por la oficina y no aparecía luego en las fotos de equipo muchas veces. Y entran, pues, a conocer al equipo y entro realmente en una empresa donde en este momento no hay prácticamente nada. Hay una idea,
que principalmente había sido llevada a cabo por ella, que era Marina Saliernea, y era una idea de querer cambiar y revolucionar la manera en la que se llevaban a cabo las contrataciones en el sector de la informática y la tecnología. Seguramente si habéis oído hablar a Bonilla, lo del sector está roto era algo que nosotros ya veníamos diciendo también en el 2011, que era algo que había que cambiar. Porque al final, si tú llegabas, y a nosotros nos ha pasado luego después de publico una oferta en InfoJob, y de repente me mandan 800 currículos, donde tengo incluso currículos para un desarrollador senior de gente que lo que son reponedores en el supermercado. Y dices, es que no hay ningún más. Y tengo que pasar a revisar 800 currículos solo para ir diciendo, no me vales, no me vales, no me vales, no me vales. Ah, espera, es que a lo mejor sí. No, 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 uno sí. Entonces, sabíamos que ese modelo, pues al final acaba añadiendo mucho coste extra para las empresas de tener que andar revisando un mogollón de currículos que no encajan. Y sin embargo, luego también estaba el otro extremo, que era la otra alternativa que había, que era pues, Headhunters, donde sí yo te voy a presentar candidatos súper selectos, muy seleccionados, que encajan perfectamente, pero por los que te voy a cobrar un año de su salario. Al final era un huevo. Entonces nosotros creíamos que podía existir algo intermedio, una opción donde pudiéramos darle a las empresas realmente un pool de candidatos, pero que no fuera algo tan caro, no tan filtrado, y sobre todo la idea era escalar a Marina. Marina lo que había venido haciendo era precisamente esa labor a través de principalmente Twitter durante algún tiempo, porque ella conocía muchas empresas y conocía muchos candidatos, entonces acababa haciendo de Celestina, básicamente, de las ofertas de trabajo. Así que la idea con la que nacía Wisery era, queremos ser capaces de coger esta idea que está haciendo Marina, porque es una necesidad real para las empresas, y construir sobre ella algo para escalarlo. Pero eso era todo lo que teníamos cuando yo me incorporé. Y de dinero, lo dicho, lo justo. Para mí fue maravilloso poder participar, de hecho, en el nacimiento completo de la empresa. Y en las primeras semanas, lo primero que hicimos fue un taller de Inception. No sé si conocéis en qué consiste un taller de Inception. Bueno, para quien no lo conozca, al final, la idea de este tipo de talleres es poder darle una forma completa a lo que tú quieres para la empresa. Y empezar a plantearte cosas de qué es poder alinear las ideas de todos los que formábamos el equipo en ese momento, de qué es, qué queríamos que fuera Wisery, qué no queríamos que fuera Wisery, poder hablar libremente de qué cosas te quitan el sueño, qué preocupaciones son las que tú tienes en este momento cuando estás en una etapa de tanta incertidumbre, poder hablar libremente con todo el equipo sobre ella y poderse compartir toda esa información, creo que fue algo y una experiencia que ayudó a unir muchísimo al equipo. Poder también luego hablar de qué funcionalidades queríamos realmente que tuviera nuestra plataforma, poder desarrollar mockups, poder definir juntos un MVP de qué queríamos que fuera Wisery. Para mí, esta experiencia de poder realmente ser parte desde el principio del nacimiento de un producto, de aportar, de saber que estoy exponiendo mi opinión y se está teniendo en cuenta, fue posiblemente una de las cosas más gratificantes que pude encontrar. Y fue una de las cosas que al final acabó marcando. De hecho, se lo he puesto yo. 13 años después, sigo conservando mi camiseta de equipo de Wisery y con muchísimo cariño, y espero que me siga durando muchos años porque para mí es un recuerdo maravilloso. Además de empezar... ¡Ay, qué le ha pasado! ¡No! Sí me he ido al fondo del todo. El spoiler del todo. ¿Qué le ha pasado? Te he vuelto loco. Además, pues empecé a ver muchas de las cosas de las que suponía trabajar en una empresa como una startup. En ese momento era precisamente el levantar capital. Sabíamos que si queríamos poder desarrollar ese MVP que habíamos diseñado juntos, necesitábamos, al final, tener un margen económico, porque con el dinero que teníamos solo de los socios, pues no podía dar para mucho. Y además, en este caso,
Mariona Salirniak, ella había venido de Estados Unidos y tenía muchas ideas de cómo se hacían las cosas allí. Entonces, de hecho, en algunos medios sorprendió por el hecho de que ella lo que había traído era en gran medida la idea de cómo se hacía una ronda de financiación allí. Y en lugar de acudir ni a grandes bancos ni a grandes inversores, lo que decidieron hacer es hablar por correo electrónico, por teléfono, con empresarios, con otras empresas también del sector, que pudieran estar interesados, pero de manera más particular, en participar con una pequeña cantidad en esta ronda de inversión. Lo que se cerró es, en cuestión de mes y medio, una ronda de 120.000 euros partiendo de 17 inversores completamente privados, en lugar de acudir a grandes firmas o grandes empresas de inversión. Con eso era el capital semilla que tenía la empresa. No me importa ser muy transparente con los números porque creo que es importante y yo era algo de lo que era consciente. La ronda de inversión había sido 120.000 euros, solo mi sueldo eran 23.000 euros al año. Yo era consciente de que íbamos contra reloj y que teníamos el tiempo justo para poder conseguir nuestro proyecto, nuestro mínimo viable, sacarlo y conseguir empezar a captar a esas empresas para después plantearnos rápidamente, seguramente, una nueva ronda de inversión, porque sabíamos obviamente que conseguir ese realmente break-even o ese punto en el que los ingresos que están teniendo te dan para mantener ya tu empresa, sabíamos que no era algo viable en el primer año de arranque. Así que empezamos a trabajar sobre nuestro piloto. Y nuevamente el día a día que teníamos en la empresa para mí era algo que realmente disfrutaba. El verme y encontrarme, pues cuando llegábamos allí, que realmente eras partícipe de todo. Mi puesto era desarrolladora, sí, pero lo mismo llegaba y revisaba currículums de otros puestos de desarrollador para echar una mano también con mi parte de conocimiento, que me ponía mi camiseta de Weiser y iba a un evento a hacer de embajadora y a hacer de marketing, a intentar captar para que más gente nos enviara los currículos, que teníamos un tablón donde íbamos poniendo día a día las ventas que íbamos haciendo, porque lo que queríamos era eso, que todo el mundo en todo momento pudiera ser partícipe. Y me empezó a dar una visión global de todo lo que estaba pasando en la empresa, que a mí también personalmente me encantó en su día y es algo que me sigue encantando. No me gusta en mi caso simplemente el decir yo desarrollo y me cierro a esto, no, a mí me gusta saber, me gusta ver el impacto de lo que estoy haciendo. Reconozco que a día de hoy me costaría mucho el decir, no, yo trabajo en una pieza muy pequeñita que luego va a algún sitio como muy global y del que no tengo percepción del impacto de mis cambios o de mis cosas. Porque para mí es muy gratificante el realmente ver cómo esas cosas que tú vas haciendo se van reflejando de alguna manera. Cómo metías alguna funcionalidad que te habían pedido, a lo mejor eso conseguía que de repente una empresa que estaba ahí dudosa decía, venga, voy para adelante con vosotros. Sin embargo, lo malo es que las empresas pues no se iban sumando al carro, no se iban sumando tanto como nosotros querríamos a nuestra idea. Así que nos tocó empezar a pivotar. Es una de las cosas que también toca hacer mucho en las startups. Al final, cuando estás innovando, si estás abriendo mercados, estás abriendo negocio, vas a necesitar mucho el ir ajustando cosas para poder realmente llegar a un público. Y puede que lo consigas o puede que no. Nosotros lo intentamos y realmente además para mí este punto fue un poco de fricción porque teníamos discusiones muchas veces de decir, venga, pues vamos a tener que cambiar esto que lo estamos haciendo así para parecernos más a InfoJob, por ejemplo. Y yo decía, pero ¿cómo vamos a cambiar algo y pivotar hacia InfoJob si nosotros lo que queremos plantear es que somos algo distinto de InfoJob? Vamos a perder nuestra esencia. Entonces, pueden ser momentos muy caóticos y muy difíciles porque necesitas de una manera muy rápida, porque hemos visto que teníamos 120.000 euros y hasta que se agotaran, para poder intentar buscar alternativas, buscar soluciones y poder darle al mercado lo que necesitaba.
Tristemente no lo conseguimos. Durante este tiempo, una de las charlas a las que fui era pues de Caviedes, al final un inversor que al final, invierte en muchas empresas y demás. Y había dos cosas que me marcaron de la charla que él nos dio. Una de ellas decía precisamente que tu idea te guste mucho a ti, no vale nada. La idea solo vale si tienes un equipo que es capaz de llevarla a cabo. Y nosotros realmente creíamos que teníamos ese equipo capaz de llevarla a cabo. Sin embargo, también nos dijo que por suerte, por desgracia, de cada 10 empresas, de cada 10 startups en las que él invertía, a lo mejor una realmente llegaba a tener éxito. Y no fue el caso de Wisery. Cuando ya, pues eso, un año después de estar en la empresa, un poquito más de un año después, nosotros sabíamos realmente, como había muchísima transparencia, sabíamos que la situación era muy crítica y un día pues ya nos juntaron y nos dijeron, chicos, lamentablemente la caja se acaba. Y como la caja se acaba, lo que hemos decidido es que os vamos a despedir en este punto, porque es el punto en el que todavía tenemos caja para hacer las cosas bien con vosotros. A todos los que estábamos allí, que estábamos contratados, nos marcó eso, porque al final ellos estaban anteponiendo en ese momento, ellos perdían su dinero, el que habían puesto, y igualmente lo estaban anteponiendo para asegurarse de que para nosotros, pues, este cierre no fuera un problema. Y la verdad es que, de hecho, fue una cosa graciosa, obviamente lo aceptaron, pero todos los que estábamos en el equipo lo ofrecimos, dijimos, si vosotros vais a seguir con el proyecto, aunque sea 2 meses más para intentarlo, aunque no podamos cobrar, queremos seguir con vosotros. Ellos al final no lo aceptaron, pero fue un ofrecimiento global de todo el mundo, porque es esa sensación que se crea de equipo y de realmente creer en el proyecto todos, de querer participar y de querer sacarlo adelante a cualquier precio, que reconozco que al final a mí me ha marcado mucho el haber vivido eso. Esto es un poco, yo creo, como el primer amor, que una vez que lo has tenido y una vez que lo has vivido, pues lo que puedes encontrar en los demás sitios ya no te llena tanto. Y de hecho, eso fue un poco lo que me pasó. Yo reconozco que al final, pues, por suerte, el sector tecnológico lleva ya bastantes años, bastante en auge, hay demanda. Entonces, yo no estaba ni tranquila de pensar, me voy al paro, ahora qué pasa. A mí me daba mucha pena por todo lo que había pasado, porque yo no quería que ese proyecto terminara, pero no porque sufriera pensando, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? No voy a encontrar trabajo, porque sabía que había mogollón de ofertas de trabajo de desarrollo. Y de hecho al principio pensé, venga, me voy a tomar un tiempo, voy a volver a reflexionar, pero lo cierto es que se aceleraron las cosas y me acabó surgiendo la oportunidad de entrar a otra empresa que era SPG. Era un modelo completamente distinto de empresa, era más una consultoría y dije, bueno, vamos a probar a abrir el abanico y así paso también por esa parte. Pero como os comentaba un poco, pues para mí esto era un poco como el amor. Pues una vez que lo has sentido, él no eres tú, soy yo, la empresa tenía muchísimas cosas buenas. De hecho, estamos hablando del año 2012 y nosotros teletrabajábamos desde casa varios días en semana. Es que el teletrabajo no era algo que estuviera tan de moda. Teníamos muchísima flexibilidad, pero al final yo echaba de menos realmente todas esas cosas que había vivido a nivel de implicación de equipo, de trabajo conjunto, que eran cosas que no pude encontrar aquí. Entonces, por eso, para mí es uno de estos, es mi fracaso amoroso en el trabajo, porque a los 6 meses decidí que lo había intentado, pero que no podía olvidar a mi primer amor y que necesitaba volver a encontrar algo así. Así que intenté volver a pivotar más a empresa de producto. En este caso, no era tampoco una startup, porque en el 2012 todavía las ofertas de startups en España no es que estuvieran un poco saliendo a borbodones. Hay mucho trabajo, sigue habiendo mucho trabajo en empresas tecnológicas, pero es verdad que las startups todavía quizá en España no era un modelo tan potencial, entonces no era tan fácil encontrar ofertas de trabajo. Entonces, por lo menos sí que dije, bueno, pues voy a trabajar en una empresa que al final es tecnológica,
tiene también su punto, sobre todo, de eso, de trabajo en equipo y trabajo en producto, que yo, para mí por lo menos, lo considero muy gratificante. Al final son diferentes motivaciones. Y también esta empresa, aunque no era una startup, era una empresa donde me acabó tocar haciendo un poco de todo. Al final, bueno, pues en este caso, además, fue mi primer contacto con el mundo de la publicidad, porque esta empresa se dedicaba a hacer también unas herramientas para temas de publicidad online, que son DSP, pero bueno. Y al final, de inicio, estaban conjuntamente la empresa de publicidad y la empresa tecnológica, pero se separaron completamente. Yo trabajaba para la rama tecnológica de la empresa y al final empezamos a ser casi como una mini startup. Yo, de hecho, cuando entré, era la primera persona trabajando desde España para esta empresa. Estaba trabajando en remoto, que tampoco era algo tan habitual por aquel entonces, o por lo menos en mi alrededor no era algo tan normal. Pero es cierto que yo seguía echando de menos cosas. Hay cosas que vives en las startups que no podía encontrar igualmente aquí. Y entonces, un día, hablando pues, en uno de los eventos de tecnología, en este caso un Madrid RB, pues hablo con el CTO de Cabify. Y me dice, oye, pues estamos pensando en buscar a alguien. Cabify en ese momento era una empresa de muy poquitos, a lo mejor 15 empleados como mucho, yo creo que incluso menos. Y hablo con ellos y me tienta muchísimo. Sin embargo, estoy en un momento también en Platform en el que estoy ayudando a crear y asentar el equipo. Entonces, decido que, aunque me llama muchísimo la idea de trabajar en Cabify, en ese momento en el que lo que estoy ayudando es también a crear el equipo, me encargué yo de hacer contrataciones en España y acabamos teniendo un equipo de 5 o 6 personas trabajando desde España, que yo había estado haciendo selección de personal, entrevistas, yo busqué la oficina haciendo búsquedas en Idealista, nosotros fuimos la mudanza, tenía ese toque de estar contribuyendo realmente a que todo el mundo esté a gusto y a que crezca. Entonces, estaba en ese momento y no quería irme y dejar la empresa así en ese momento. Así que en ese momento, a pesar de que ya habíamos hablado y que las cosas podían cuadrar, dije que no y seguí un tiempo más con Platform. Pero cuando ya las cosas al final se estabilizaron y llegué a ese punto en el que decía, vale, creo que ya he aportado lo que creo que podía aportar, decidí que sí que era el momento para volver a dar el salto. Volvió a surgir la posibilidad, otra vez otro encuentro con el CTO de Cabify. Esto ya pues, un año después aproximadamente, que Cabify había empezado a crecer ya un poco más, todavía no era ni de lejos el monstruo que es ahora. Estamos hablando del año 2015, Cabify ya había cerrado ronda semilla y creo que al menos una ronda A, pero todavía tampoco es que tuviera muchísimo dinero. Y de hecho lo primero que me vuelvo a encontrar es que me encuentro de nuevo en la disyuntiva de, oye, mira, este es el sueldo que yo tengo, no estoy pidiendo subir de sueldo porque lo que me motiva es lo que puedo conseguir del resto de cosas de manera intrínseca, podéis igualarlo, y la respuesta es no, no podemos igualarlo en este momento. Vale, bueno, ¿hasta dónde podéis llegar? Y de nuevo empezamos una negociación que en este punto yo decido hacer también mi apuesta personal por la empresa. Y les digo, vale, entiendo que en este momento no podéis llegar a esto, no recuerdo ahora mismo los números, no los he puesto simplemente porque no los tengo en la cabeza, si no los habría puesto también con claridad, sin problema. En ese momento ellos no podían llegar a eso, pero digo, vale, yo hablando con ellos, bueno, ¿en qué situación está la empresa? Les preguntaba, ya bueno, pues una de las cosas es que estamos en curso de intentar hacer una nueva ronda de financiación. Pero vale, a mí Cabify me encantaba. Yo cuando llegué a Madrid tuve algunas malas experiencias con taxis, lo siento si alguien se dedica al sector o similar, pero tuve alguna mala experiencia de que estoy en Príncipe Pío, tengo que ir a Plaza de Castilla, me pregunta el hombre, ¿por dónde vamos? Y llevaba un poco de tiempo, era como, pues, por donde tú veas que va a ser más rápido. Vale, pues voy a coger la M30, perfecto.
coger la M30 y al sur y rodear todo Madrid. A ir de aquí a aquí. Entonces había tenido experiencias de ese estilo y tener una herramienta así, en la que yo podía decir, quiero ir de aquí a aquí y sé cuánto me va a costar, a mí me parecía una maravilla. Eso era una de las cosas que más me gustaba de Cabify, el hecho de que era un producto que yo quería usar realmente desde el minuto 1. Otra cosa que me gustaba mucho era que por primera vez podía trabajar en una empresa en la que mi madre iba a entender lo que yo hacía. Era más fácil enseñárselo que contárselo, porque en todo lo anterior era mucho más complicado poder contarle las cosas. Decía, ¿y tú, hija, qué haces? Cosas con ordenadores, mamá, cosas con ordenadores. Entonces, entro en Cabify y como ellos van a hacer esa ronda, digo, vale, vamos a hacer una cosa. Yo acepto ahora un salario menor, pero lo que vamos a hacer es que, como en 6 meses yo sé que vamos a hacer esta ronda de financiación, en 6 meses ponemos una cláusula que vamos a revisar mi salario y que lo vamos a igualar en cuanto se cierre esta ronda. Ellos están de acuerdo, les parece bien, porque al final es un poco un aporte por las dos partes. Y además empiezo a descubrir otro maravilloso mundo. Es el de las stock options. Las stock options son un follón, pero al final son un follón que buscan incentivar, es esta manera un poco también de incentivar de manera extrínseca, sin necesidad de dar salario directamente, sino intentando hacer más que sea una apuesta por la propia empresa. Y es algo que Cabify, es verdad que ha hecho mucho, no todas las startups lo hacen, pero Cabify sí que decidió desde muy pronto que era una de las herramientas que quería usar. Lo que querían es que los empleados tuvieran una parte de la empresa de alguna manera y fue un poco también, y es una herramienta de negociación a veces para los salarios. Es decir, oye, pues en este momento a lo mejor no puedo pagarte tanto, pero lo que puedo ofrecerte es este paquete de stock options, de manera que si a la empresa le va bien, pues idealmente a ti en algún momento también te va bien. Aviso, eso sí, que los stock options son un follón, sobre todo de manera de temas de tributaciones y demás. Son un arma de doble filo totalmente. A mí es algo que me gusta porque creo que sí que crea un poco ese nexo con la empresa, pero es verdad que muchas veces, sobre todo las que se suelen utilizar en España, que son las que se llaman Phantom, realmente tú no eres accionista de la empresa como tal, sino que lo que tienes es la posibilidad de comprar una participación en caso de que se tenga una serie de circunstancias, que normalmente esa serie de circunstancias es pues que la empresa o se venda en un 100% o que salga a bolsa. Y pues como hablábamos antes, realmente las startups, 1 de cada 10 sale bien, pero las 9 restantes no. Por eso realmente las stock options al final tienen que ser realmente una apuesta, porque tú creas también que esa empresa, que ese producto puede tener éxito y decidas, oye, pues bueno, balanceo que ahora no tengo este sueldo, pero es que yo realmente creo que lo vamos a lograr, que vamos a conseguir tener un producto genial y que vamos a poder realmente pues, obtener este otro retorno de inversión. Y oye, si te sale bien, pues a lo mejor resulta que pegas el pelotazo. Si no, pues en el peor de los casos, es como si no hubieras tenido nada. Además, dentro de Cabify se da una situación bastante curiosa cuando yo entro. Y es que, pues eso, como estaba creciendo el equipo todavía no era muy grande. Este año, si no recuerdo mal, fue cuando se cerró la ronda de financiación de 15 millones, que bueno, ya empiezan a ser números más altos, era una ronda ya, pero no es todavía un poco números bestiales como se ven ahora. El equipo de ingeniería, yo creo que en ese momento éramos unas 10 personas y la distribución era bastante desigual. Yo había entrado en principio como desarrolladora backend, que era en lo que tenía más experiencia desarrollando, y en mi equipo de backend estábamos 4 personas y estaba también pues, el CTO de vez en cuando. Pero luego Cabify al final trabaja también con 2 plataformas móviles. Trabaja por un lado con una aplicación para los pasajeros, que esa aplicación está hecha tanto para móviles iPhone como para móviles Android, y una aplicación para los conductores, para poder determinar cuándo ellos tienen que ir a recoger pasajeros y todo eso, que esa aplicación estaba completamente hecha en Android. Sin embargo, el crecimiento de los equipos no había sido
igual. Y lo que pasaba es que estábamos 4 personas en backend para hacer las funcionalidades de backend, 2 personas para la aplicación del pasajero de iOS y una persona para hacer la aplicación del conductor y del pasajero de Android. Y es que, bueno, pues el mercado a veces es complicado y en ese momento, pues encontrar gente de Android era un poco más complejo y no era tan fácil el acceder a esos perfiles. Así que una de las cosas que a mí me gusta precisamente de las startups es poder decir, oye, ¿dónde puedo aportar más? Entonces yo en ese momento, aunque no había anteriormente trabajado con Android, sí que había trabajado antes con muchas tecnologías. Yo he trabajado, antes de llegar a este punto, había trabajado ya con C, con Java, con Ruby, con Groovy, con JavaScript, como... Es que me da igual, que sea Android, que sea lo que sea. ¿Dónde voy a aportar más? ¿Voy a ayudar a desatascar esas aplicaciones? Y yo directamente pues hablo con el CTO y con la persona que llevaba a los equipos de desarrollo y les digo, oye chicos, ¿y si me cambio a Android? ¿Me cambio con el equipo de Android en este momento? Y yo simplemente pues di un cambio internamente dentro de la empresa y gracias a eso pudimos ponernos mucho más al día y evolucionar mucho más rápido las aplicaciones, pero al final éramos 2. Es lo bueno al final también de las startups, que muchas veces tienes mucha más flexibilidad también para cambiar y nuevamente de buscar cuál es el sitio en el que puedes estar impactando más en cada momento. Yo sabía que podía haber estado desarrollando backend con las otras 3 personas, pero que al final a la empresa lo que le impactaba más era que todas las aplicaciones que tienen que llegar a los clientes pudieran salir antes. Entonces, que fuéramos 2 meses avanzados en el backend frente a lo que podían hacer las aplicaciones no iba a aportar, iba a aportar mucho más lo otro. Sin embargo, pues bueno, en Cabify también me choqué un poco de cruces con algunos temas de equipo. Por suerte, por desgracia, una de las cosas que no hemos hablado todavía y que sí que hablo luego un poquito más es temas de cultural fit. Y en mi caso, aunque me encantaba el producto, había muy bien fit con parte del equipo, pero no terminaba de haber alineación con otras cosas. Así que al final, aunque había tenido muchas ganas de entrar antes, un año después, al final, doy por finalizada mi etapa en Cabify y empiezo a trabajar en Sita. Sita, cuando yo llego, es una startup que a nivel de tamaño para mí era casi el punto intermedio en el que dejé Wisely y antes de empezar en Cabify. Es una empresa, una startup, que ha conseguido ya, lleva 1 año y medio de vida aproximadamente cuando yo me uno. Han lanzado un MVP, han validado la idea y están en el punto de que, vale, sabemos que la idea sirve, pero ahora necesitamos hacer un producto de ella. Entonces ese es el momento en el que yo me incorporo a Sita. Sita en ese momento además es una empresa que siempre cuenta la historia, uno de los socios, de que nació porque uno de sus fundadores quería comprarse la raqueta de Roger Federer. Entonces él había visto una imagen de Roger Federer con su raqueta y quería esa raqueta, pero no sabía cuál era. Y por eso la idea que les surge a ellos, a los 2 socios fundadores que trabajaban en Google, era decir, pues a lo mejor lo que tenemos que acercar es la publicidad a las imágenes. Lo que queremos hacer es que ese impacto que tiene en el usuario visualmente la imagen se pueda aprovechar para que la publicidad le llegue mejor también al usuario. Y es gracioso porque en SIGTAG he podido experimentar no ya esa manera de pivotar rápido que vimos en Wisely, sino realmente el poder ver la transformación de la propia empresa y de su propio mensaje. Porque de la idea original, que era esta, luego a medida que fue creciendo, se fue viendo que las imágenes tenían mucho potencial. Pero no solo ya por la imagen, sino por todo el contexto que rodea y toda la información que da. Y lo bueno de Sita es que nació con esta idea, evolucionó durante algunos años, ser considerada la startup líder de publicidad in image, a después darse cuenta
que lo que realmente se quería, porque siempre se había buscado poder darle a los usuarios una publicidad menos intrusiva. Por eso lo que realmente se quería en todo momento, y a mí fue una de las cosas que me convenció del mensaje y por lo que me gustó la empresa, porque yo estaba harta de pinchar en un producto en Amazon y no hacer más que ver ese producto en todas las páginas que visitaba. A mí esa es una de las cosas que me cansa mucho de la publicidad. Eso, y cuando entras a una página y lo primero que hacen es ponerte un anuncio así de grande que tienes que esperar 30 segundos a que termine y después cerrarlo. Sistar precisamente lo que buscaba era intentar conseguir tener una publicidad que fuera menos intrusiva para los usuarios en las diferentes formas. Y como lo acabó consiguiendo, fue evolucionando ese mensaje de lo que tenemos es Sistar, una semilla que se planta en las imágenes, que es donde está la publicidad muy contextualizada con lo que está viendo el usuario en ese momento, a que en general lo que al usuario lo que le tiene que importar no es quién eres tú o dónde has hecho clic antes, sino te voy a intentar mostrar anuncios en base a ese contexto. Y es como ha ido creciendo el mensaje de la empresa hasta que hoy en día, 8 años después casi, lo que se considera la empresa es ese líder también, porque al final todas las empresas somos líderes. Yo creo que ninguna empresa dice nada, nosotros no somos líderes, pero es verdad que la empresa ha crecido mucho en torno a eso de publicidad contextual. Y el equipo nuevamente también ha tenido mucha importancia. Cuando yo me uní, éramos la mitad de esto. Esto es un año después de que yo me uniera. Y esto son 6 años después de que yo me uniera. Sita cumple en gran medida esa pauta que veíamos de ser una empresa que busca tener una escalabilidad bestial. Hemos pasado en 7 años de ser menos de 30 personas a que este año, para mayo, seguramente seremos más de 600. Es una locura. Para mí, el haber vivido todo este proceso me da una visión completamente distinta también de la que tenía hasta ahora. Porque cuando yo entré, era todavía esa empresa pequeñita, como veíamos en Wisery, donde todo es como muy fácil, porque somos muy poca gente. Porque es muy fácil colaborar, es muy fácil enterarte de todo, donde había en la oficina un robotico que anunciaba cada vez que se hacían ventas, porque había muy poquitas ventas. Entonces, ahora mismo si ponemos un robot de esos, el propio robot se vuelve loco. Pero ese crecimiento lleva asociado también una problemática que creo que también puede ser compleja para mucha gente. Porque de repente las cosas van a estar cambiando mucho y muy rápido constantemente. Una cosa que me hace mucha gracia, no solo a mí, nos reímos un poco todos de alguna manera, es que los socios siempre, todos los años, cuando nos juntamos, dicen, este es el año más importante. Y claro, como le dicen todos los años, todos los años dicen, sí, pero es que es verdad que la velocidad a la que se va creciendo, la que se va teniendo que cambiar y cómo necesita toda la empresa irse adaptando a ese crecimiento, es algo complejo. Empiezas a necesitar cosas que cuando somos 10 personas no necesitas establecer, pero cuando somos 600 sí. Necesitas empezar a hablar, por ejemplo, y a ser capaz de establecer cuáles son esos valores que quieres que formen parte de tu cultura, porque si no es muy fácil que eso se diluya y se pierda con el tiempo. Si quieres realmente ser capaz de mantener ese espíritu de empresa, y es algo que a mí me encanta porque creo que en gran medida sí que lo hemos conseguido, necesitas establecer cuáles son las cosas a las que quieres dar importancia. Esa misión que aquí, por desgracia, no tuve la suerte de participar directamente desde su incepción inicial, como se había podido hacer en Wisery, pero sin embargo sí que he podido participar en cómo ha ido evolucionando hasta ser el mensaje de lo que queremos ser, es el partner global de contextual, de publicidad contextual, tanto para marcas como para publishers. Y nuestro equipo de tecnología también ha tenido que irse adaptando con el tiempo.
porque cuando yo entré, pues éramos 6 desarrolladores, creo recordar. Ahora mismo somos 80. Eso supone una serie de desafíos también por el camino que te obligan a tener que estructurar los equipos. Y lo cierto es que también es gracioso porque al final, cada 2 años hemos hecho una reestructuración de equipos, porque también vamos pivotando sobre las ideas. Nosotros partimos de que teníamos un único equipo. A continuación, un tiempo después, decidimos que había que empezar a partir, porque claro, lo que te funciona con 6 desarrolladores no te funciona cuando ya empiezas a tener a 20. No puedes hacer una daily con 20 personas. Así que empezamos a ver, vale, ¿cómo partimos? Pues fuimos a lo típico de que vamos a tener un equipo que se encarga de las cosas de tecnología de la service, de la parte de más de servir las propias campañas de publicidad. Vamos a tener otro equipo que se encarga de backend, otro equipo que se encarga de frontend. Y empiezas a ver los problemas. Y ves que las cosas no salen como quieres. Y entonces te toca hacer ese proceso de evaluar y pivotar. Al final, el modelo en el que estamos al final trabajando hoy en día es más el modelo de squads, donde lo que buscamos es que cada equipo tenga todas las competencias necesarias y pueda ser lo más autónomo posible para poder considerarse casi como una startup a sí mismo. Tienen presencia de la gente de producto para trabajar sobre una línea de negocio concreta y tienen todas las patas que necesitan en la medida en la que necesiten. Tenemos equipos que tienen más gente de backend, gente que tiene solo una persona de frontend, otros equipos que no tienen ninguna, otros que tienen varias, en función de las necesidades que tenga esa línea de negocio. Y es como vamos nosotros trabajando y cómo hemos crecido el equipo. Lo bueno de este crecimiento es que si tú eres parte de esa empresa, te va a permitir también crecer con ella. Y yo a lo largo de este tiempo he ido también evolucionando mi rol con la empresa. He podido ser partícipe de eso y poder verlo desde diferentes puntos de vista. Yo cuando empecé simplemente pues, como desarrolladora backend, que era donde al final tenía más experiencia, pero cuando empezamos a hacer toda esta estructura de equipos, pues al final se decidió que se necesitaba al final también tener gente que hiciera de manager de esos equipos. Y me ofrecieron el pasar a ser manager de uno de los equipos. Fui durante un tiempo, pero reconozco que a mí me pica mucho el gusanillo de la parte técnica. Es lo que más me gusta. Y la parte de gestión de personas, aunque no me disgusta al 100%, no es lo que completa esas motivaciones que yo tengo. A mí me gusta acercarme al código y seguir haciendo cosas y todo lo que comentaba de pues, ver el impacto de mis cambios. Y entonces, como Engineering Manager al final no lo terminé de ver claro, lo bueno es que como la empresa sigue creciendo y sigue necesitando diferentes roles, pues en ese punto, por ejemplo, uno de los roles que surgió que eran necesarios era el del liderazgo técnico. En mi caso, encima, de ser una persona ya que tengo mucha experiencia en tecnología, pero además mucha visión de la propia tecnología de la empresa. Así que en este rol encajaba muy bien. Sin embargo, también lo bueno es que podemos evitar también aburrirnos, por así decirlo, porque es verdad que puedes llegar a aburrirte. Si te aburres, pues la mayoría de la gente que hace, pues cambio de trabajo. Pero, ¿por qué vas a cambiar de trabajo si internamente tienes todavía muchas patas que puedes evaluar? Y en mi caso, por ejemplo, una de las patas donde yo quería profundizar y donde creía que también podía aportar de una manera diferente era en el área de sistemas. Y por eso, desde hace año y medio, lo que trabajo es con el equipo como ingeniera de sistemas de SIGTA. Lo bueno es que al equipo de sistemas, aunque yo no soy o no he sido en el pasado administradora de sistemas como tal, al final, mucha de la tecnología de infraestructura que teníamos la fuimos montando cuando yo estaba aquí como ingeniera de backend. Y éramos 6 en el equipo, no había una persona de sistemas entre los 6. Entonces era un Juan Palomo del todo, era yo me lo guiso, yo me lo como. Por eso a mí me tocó ir aprendiendo mucho de las herramientas, porque me tocó ir montando muchas de las herramientas que a día de hoy se siguen utilizando. Así que lo bueno es que, aunque no aporte un conocimiento tan general como a lo mejor algunos de mis compañeros, sí que soy capaz de aportarle al equipo esa visión específica de por qué tomamos ciertas decisiones cuando yo estaba en este lado. Y también porque los equipos de desarrollo hoy en día tienen ciertas necesidades
a los que nosotros tenemos que intentar darle solución desde el equipo de sistema. Entonces, el irme moviendo por diferentes posiciones dentro de la empresa me ha ayudado a complementar mucho esa motivación que yo tengo de tener una visibilidad lo más global posible de todo lo que sucede en la empresa, de cómo impactan las diferentes cosas, de realmente entender lo que está pasando y ser muy consciente de cómo afectan los diferentes cambios. Así que bueno, no quiero ya daros mucho más la lata, que al final me he enrollado bastante. Sobre todo lo que quería transmitir un poco ha sido cómo a lo largo de principalmente las 3 startups que han formado parte de mi vida, pero no solo las 3 startups, sino también como las otras empresas me han hecho ver qué cosas echo de menos cuando estoy dentro de las startups o también incluso dentro de las propias startups, qué cosas han podido cuadrarme más o menos. Las startups hay de diferentes tamaños, hay de diferentes sabores. Entonces, te pueden aportar unas cosas muy distintas en función de la etapa en la que esté. También cada persona somos un mundo. Al final hablábamos de esas motivaciones intrínsecas antes. Cada persona va a buscar sentirse impulsado por unas cosas diferentes. No todo el mundo va a verse recompensado por las mismas cosas por las que yo me podía sentir recompensada. No todo el mundo puede permitirse tampoco decir, oye, pues cobro 3.000 euros menos, que no me importa en este momento de mi vida porque me va a aportar otras cosas. Al final, obviamente, son motivaciones propias de cada persona que cada uno tiene que evaluar en cada momento. Lo único que espero pues haber podido compartir un poquito de cómo ha sido mi viaje, mi experiencia, de lo que he ido yo aprendiendo, creciendo y un poco cómo las startups también pues han influido en mi vida y cómo yo he descubierto las startups desde dentro. Así que hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Por ahí preguntillas o no? Yo O algo que queráis comentar. Javi quiere preguntar. Yo tengo una pregunta, ¿me veis? Sí, alto y claro. Bueno, realmente tengo dos, pero voy a ir dosificándolas. La primera, dices que estás en una empresa de 600 personas que sigue colmando tus ansias de sentirte en una startup. ¿Cómo habéis conseguido hacer eso? Has hablado un poco pasando por encima de mini startup dentro de una empresa que ya no es una startup. ¿Cómo conseguir que 600 personas no se sientan empresa grandota, viejuna y sigan teniendo espíritu startup? Pues al final, es verdad que eso se me ha olvidado decir, al final una de las cosas que quería comentar, que sabía que algo me dejaba. Hablábamos antes, pues como también lo comenté un poco, de las startups al final creo que pueden tener dos finales, o morir, como fue el caso de Wisery, o crecer y dejar de ser una startup. Sita ya desde hace tiempo pasó más a lo que se llama scale-ups, que es precisamente ese punto. Es delicado el poder trabajar. Parte, por ejemplo, era lo que comentaba de los valores. El poder conseguir que realmente a toda la gente que entre nueva se le consiga mantener y transmitir esta sensación y estos valores que se basan en que somos realmente un equipo, que haya muchísima transparencia, yo creo que siempre ayuda. Nosotros, por ejemplo, seguimos teniendo mensualmente una reunión que bueno, antes la hacíamos semanalmente, pero bueno, luego ya se fue aumentando bueno, la cadencia un poco, porque ya con tanta gente, si no, semanalmente era un poco de sobrecarga. Pero es una reunión donde toda la empresa es consciente de cómo está avanzando la propia empresa, qué objetivos había presupuestados para ese mes, cuánto se está consiguiendo de esos objetivos, dónde está habiendo problemas, dónde se necesita poner un esfuerzo especial. Y eso es algo que seguimos haciendo todos los meses en una reunión con los socios fundadores, con el equipo de finanzas, donde se cuenta también pues todo cómo estamos intentando empujar cosas desde el equipo de desarrollo, qué líneas se están llevando a cabo. Es un punto de conexión con todo el mundo en ese momento. Eso, por ejemplo, yo creo que es una de las cosas que realmente ayuda. El hecho de que la propia empresa en todo momento mantenga esa transparencia y esa visibilidad. Luego está claro que al final sí que hay cosas que es muy difícil. A mí me pasa ya muchas veces que cuando vengo a la oficina, hoy me ha hecho mucha gracia, porque nosotros tenemos código para entrar a la puerta de la calle y entonces estaba ahí buscando y a ver dónde tengo el código, que ya no me acuerdo. Y ha venido otra chica
para entrar. Ya, pues pasa que tú te acuerdas del código seguro. Y era una chica con la que yo nunca he coincidido antes. Porque como además estamos ahora en remoto, la gente de ingeniería sobre todo, y yo vivo en Zaragoza, así que por la oficina paso muy poquito, entonces ella a mí tampoco me conoce. Y entonces claro, me dice, ay, ¿qué pasa? ¿Se te ha olvidado el código? ¿Llevas poco tiempo? Y yo, solo llevo 8 años, no te preocupes. Pero es verdad que al final, como ha crecido tanto, hay cosas que se siguen haciendo, pues se sigue intentando, en cada una de estas reuniones mensuales, se sigue presentando la gente nueva que ha entrado. Para que Y por lo menos vea sus... Dime, a esa reunión asiste toda la empresa. O sea, toda la es empresa, sí. de cariñoso obligado asistencia de toda la empresa. No, a ver, no es obligado, ¿no? De hecho, Cariñosamente obligado. la mayoría las grabamos. O sea, si alguien no quiere ir, no está obligado de ninguna manera. Pero por lo general queremos ir, por lo menos si tienes realmente esas inquietudes de saber si todo va bien con la empresa o si hay cosas que hay que mejorar y demás. Ahora también, por ejemplo, una de las cosas que estamos trabajando es que nosotros siempre hemos trabajado con objetivos trimestrales. Y al final, pues cada manager con cada persona establecía una serie de objetivos. Ahora estamos trabajando para que esos objetivos estén también mucho más relacionados y se pueda notar mucho más el impacto en las direcciones y la evolución que quiere tener la empresa. Es una de las líneas que estamos también ahora trabajando la gente de recursos humanos para intentar conseguir ese enlace. Y luego ya, por supuesto, pues están las herramientas startups que llamo yo, como puede ser las birras mensuales, que justo esta tarde coincide que son las birras para que la gente un poco pues, pueda también interactuar en un ambiente más ameno. Hay también los equipos, sí que mantienen además un outside anual por equipo, en el que nosotros, pues, ingeniería y producto, que nos consideramos un único producto, una vez al año nos juntamos todos en algún sitio físicamente y hacemos pues, bueno, actividades tanto lúdicas como también herramientas que ayuden a hacer un poco más de piña y de equipo. Y a nivel global también de la empresa se hace un offsite donde se junta a todo el mundo de todos los países. El único año que no se hizo fue el de la pandemia y el año pasado. Pero para este año lo tenemos otra vez en progreso y lo tendremos en mayo. Y es una forma también de mantener o de intentar mantener un poco esa unidad de todo el mundo para que puedas conocer a esa gente, porque esto al final, también se me olvidó decir, el crecimiento a nivel de países, por ejemplo, cuando yo entré estábamos principalmente en Madrid y había un par de personas en Francia y un par de personas en Italia. Hoy en día estamos en 13 países diferentes y algunos de los equipos son bastante grandes. España sigue siendo el núcleo más grande, pero algunos de los países de fuera también han conseguido ya bastante relevancia y es verdad que son cosas que cuesta, pero al final yo creo que, bueno, en mi caso por lo menos de momento sigue funcionando. Sé que manteniendo un poco la comunicación pues con mi manager también, el poder mantener esa transparencia también de decir, oye, si en un momento dado digo, yo veo que a lo mejor me estoy estancando o que necesito aportar en otro sitio, poder hablarlo con calma en la empresa y saber que voy a tener opciones como las he ido teniendo hasta ahora. Luego también intentamos mantener una estructura bastante plana. Intentamos que no haya mucha jerarquía. Y de hecho, los socios siempre están muy involucrados también con cierta parte de los equipos, principalmente. Son 2 socios, uno siempre ha estado mucho más ligado a la parte de perdón, a la parte de ventas, a los equipos de ventas, y otro ha estado mucho más ligado siempre más a la parte de tecnología de producto y seguimos manteniendo mucha cercanía con ellos. Ahora ya no los hacemos tanto, pero durante mucho tiempo manteníamos también una reunión que era tecnología solo con el CEO, con Jorge, para hablar con él y que él nos pudiera transmitir directamente de primera mano qué necesidades estaban percibiendo ellos más alto en nivel y cómo nosotros podíamos empujar y ayudar. Y es algo que se ha buscado mucho, el fomentar que en todo momento cualquier persona pueda empujar una idea. Y eso yo creo que es lo que también ayuda mucho a que tengas ese sentimiento de pertenencia y de impacto de que realmente puedes cambiar cosas dentro de la empresa. Y ya no me enrollo más en la respuesta. Muy interesante. Muy interesante. ¿Tenías otra?
Tenía otra, sí, esta es menos positiva. Es de la época en la que tuvisteis que pivotar y que al final fue duro. Si os apoyasteis en algún tipo de proceso de decisión y qué posición ocupaban los inversores, el capitán del barco, cuando ya veíais que había pues que se acababa esa ronda que habéis levantado. Es decir, en esa época fue todo guiado por la intuición, os apoyasteis en algún proceso de decisión, los inversores al final en el último momento perdieron las formas e impusieron su visión. ¿Cómo fue esa etapa? No, lo cierto es que los inversores, curiosamente, se mantenían bastante al margen. Es curioso, quizá porque al final, dentro de lo que cabe, estamos hablando de que eran 17 inversores, 120.000 euros. Ya, Realmente la cantidad que se jugaba cada uno de ellos, dentro de lo que cabe, no era ninguna locura. Era, a lo mejor, bueno, 7.000, 8.000 euros, es ya. dinero, Ujú. obviamente, pero no estamos hablando de una inversión de 300.000 euros en una empresa. Entonces, quizá, gracias a haber hecho la ronda de esta manera, en lugar de ir a un fondo grande al que le pidas los 120.000 euros, Mm, creo que ayudó en gran medida a que no se sintiera esa presión por parte de los inversores. Y a nivel de herramientas, yo creo que no recuerdo que usáramos ninguna. Fue en gran medida el intentar pivotar, preguntar a las empresas en ese momento cómo podíamos mejorar un poco el alcance, qué podíamos conseguir y al final tener en cuenta que el tiempo con el que contamos fue muy poquito. ya. Porque yo en total estuve 1 año y 1 mes en la empresa trabajando hasta que ella tuvo que echar el cierre. Entonces tampoco tuvimos tanto margen como nos habría gustado para poder pivotar. No nos has contado de quién ganó, si el que se aproximaba a InfoJobs o el que mantenía la pureza cultural. Ahí mitad. Buscamos caminos intermedios. Es lo bueno, que al final debates, discutes, das aproximaciones y buscamos mantener un punto intermedio de algo que se acercara un poco más a InfoJob, permitiendo que las empresas quizás les fuera como una barrera de entrada menor para las empresas nuestro modelo, pero manteniendo la posibilidad del trabajo como nosotros queremos para demostrarle a las empresas, una vez que habían vencido la barrera inicial, que nuestra idea realmente les podía salir mejor que Ujú. trabajar con el modelo de InfoJob. Entonces, acabamos consiguiendo ahí mantener un híbrido. Lo que pasa es que no consiguió el éxito que queríamos, pero bueno. Pues nada, oye, por mi parte, encantado de la charla. Yo me quedaría aquí 3 horas más escuchando. No sé si, pero vamos, que por mí, que sigáis hasta los 1200 en SIGTAG y que lo veamos. Va desde luego a buen ritmo, creo. A este paso dale 2 años como mucho. A ver qué tal, a ver qué tal. Yo te quería preguntar, Sí, como has pasado por distintas fases y tamaños, cuando hay tensión entre la parte comercial hacia donde creen que se está el mercado que se quiere llegar y la parte de tecnología, que igual esos cambios le suponen pues como volver a empezar o tirarlo todo, un cambio muy radical. ¿Eso cómo lo habéis vivido? ¿Qué has visto por ahí? eh, la verdad es que uy, no, no hemos percibido normalmente tensión en ese punto, porque normalmente cuando ha habido que hacer un viraje hacia algún punto se ha buscado hacer siempre de manera razonada. Y como siempre ha habido una comunicación muy estrecha, tanto desde la capa de negocio hacia tecnología, de por qué son las cosas, yo creo que realmente cuando cualquier persona eres capaz de justificarle el porqué de algo, aunque ese algo suponga lo tengo que tirar todo y lo tengo que rehacer, si realmente eres capaz de justificar esto es por esto, por esto y por esto, yo creo que no se va a oponer, salvo que los argumentos sean papel mojado, obviamente. Pero si hay realmente esos argumentos, de hecho, pues cuando yo entré, la tecnología de la empresa se estaba rehaciendo al completo, porque se había lanzado un proyecto mínimo, un producto mínimo viable que había permitido validar la empresa, pero que no permitía realmente escalar bien.
Entonces estaba justo en un momento de eso, de decir, vale, la idea sabemos que funciona, pero la tecnología que hay ahora mismo detrás es cartón piedra, que servía para validar esto, pero que no nos sirve realmente para llevar la empresa a otro nivel. Sabemos que hay que tirarlo todo y rehacerlo. Y eso fue lo que se hizo. Y al contrario, no hubo ningún tipo de oposición, se entendía y se comprendía por ambas partes. Hemos llegado hasta aquí con esto, pero el punto en el que estamos ahora es el otro. Entonces, la verdad es que creo que no hemos tenido normalmente tensiones, ya digo, siempre que las cosas han estado razonadas por el facilitar en todo momento esa comunicación, que no sea en ningún momento una imposición de vamos a hacer esto así porque yo lo digo, sino el permitir que siempre sea una discusión donde todo el mundo aporta por igual. Quizás también, ¿no? La época esa en la que contaban, ¿no? Que abandonaban más bien lo que habían hecho al principio y se iban más hacia la parte más, no sé si era contextual, que sé que también hubo ahí sus dolores, ¿no? Eso al final da igual, ¿no? O sea, que es algo que una vez que se entiende, digamos, la motivación que hay detrás, ¿no? Exacto, porque en el momento en que haces el análisis de decir, vale, yo sé cuál es el alcance, si lo que voy es a conversión frente a branding, ¿no? Que yo creo que es la transformación principal que tú dices más a nivel de negocio. Ese punto en el que Sita se da cuenta de que a lo que iba de inicio con su semilla era a conversiones y que realmente el alcance y el crecimiento que tiene ese camino es un potencial muchísimo inferior que realmente sí lo que vas es más a poder hacer más branding y dar más conocimiento global, porque el alcance que puedes tener es muchísimo mayor. Pero en ese punto es precisamente ese momento en el que se entiende, vale, hemos validado ciertas cosas y ahora tenemos una línea que seguir. Para mí eso es en gran medida el core de las startups, el poder lanzar algo, plantearlo, ver que funciona, ver que no y virar lo más rápido posible que lo necesites para poder intentar no llegar a ese punto de que muera la empresa por no haber llegado a tiempo. Entonces, para mí eso es el core de la empresa. Si lanzas algo y ves dónde se puede mejorar, pues es lo mismo que la propia transformación que ha sufrido el mensaje de la empresa, de pasar de que nuestro objetivo es que queremos que se nos vea como líderes en in-image, a decir, no, es que lo que importa no es tanto que nosotros pongamos publicidad en la imagen o que te la pongamos debajo o que te le pongamos en el lado. Lo que importa es que nosotros lo que más valoramos es el contexto de lo que está viendo el usuario, es lo que queremos comprender para acercar la publicidad al usuario en base a eso. Todo ese mensaje de transformación supone precisamente todo ese análisis de ver por dónde evolucionan las cosas y también, por parte siempre digo, creo que providencia de Jorge y Albert de darse cuenta, porque ellos empezaron a lanzar este mensaje y a apostar por este camino antes de que empezara a haber empuje por parte de herramientas como Chrome y Safari de descontinuar las cookies. Entonces, es un mensaje al que los cambios tecnológicos además se han alineado muy bien, porque realmente juega a nuestro favor. El hecho de que no haya cookies aporta más valor a que cuando yo te muestre publicidad lo haga entendiendo las necesidades del usuario pues en base a lo que está viendo. Entonces, son transformaciones necesarias que cuando llegan en el momento adecuado creo que pueden ser la clave precisamente de conseguir que esta empresa llegue a ser pues lo que luego muchas veces buscan y que llevan varios años ya diciendo que seremos siempre el año que viene, pero en los medios de comunicación, no porque lo digamos nosotros, ese unicornio que vale más de 1.000 millones de euros. Yo a la gente he dicho que me parece magia negra, lo que hacéis a nivel de tecnología. Hay mucho trabajo detrás de esa magia negra. Hay mucho trabajo y hay mucho esfuerzo. Ahí precisamente es parte por lo que yo creo que en el corazón se sigue considerando una startup, porque se sigue buscando día a día innovar a los diferentes niveles. No nos conformamos con decir, ya tengo esto, aquí me quedo, lo mantengo, lo vendo y ya está. No, es que seguimos buscando cómo puedo llegar más allá. Desde hace unos meses, yo creo más o menos, por ejemplo, lo que hemos empezado también a lanzar es con las empresas lo que llamamos una serie de audiencias,
donde nosotros generamos audiencias, pero no en base a cookies, sino en base a esa información contextual que obtenemos. Y es decir, vale, pues quiero ir un paso más allá, quiero poder seguir dando cosas nuevas a las empresas para que pues, el mercado de la publicidad pueda seguir funcionando mejor. Cosas así son las que yo creo que marcan el hecho de que todo el mundo dentro del equipo siga buscando a diario el cómo puedo mejorar y el hecho también de que todo el mundo se sienta libre en un momento dado de decir, he tenido una idea, a lo mejor es una pálida, pero oye, la comparto y vemos si tiene sentido y a qué equipos hay que implicar y cómo puede esto crecer. Muchas herramientas también han salido de ese estilo de, pues, de gente también de producto, decir, oye, vemos que a lo mejor podemos ayudar a las empresas haciéndolo, nosotros hacemos una especie de laboratorios donde ayudamos a las empresas a intentar entender cuál es el targeting contextual más adecuado para el producto que quieren vender. Pues esa serie de talleres con las empresas son cosas que han ido surgiendo como ideas de la propia gente, de los propios empleados. Decir, oye, y si ofrecemos esto, a lo mejor lo lanzas, haces una prueba con una empresa y ves que le gusta y ves que eso te consigue además una serie de campañas y empiezas a escalarlo. Entonces, para mí eso es el corazón realmente de una startup. Aunque luego ya, por volumen, no pueda considerarse una startup. La señora startup ya. Sí. Nos has contado que en todas las empresas en las que entraste eran en la fase inicial o cuando eran pequeñas o tal. ¿Qué tiene que ofrecer ahora SITAP para enganchar talento como el tuyo de hace 10 años? ¿Me explico? A ver, ¿cómo? No me entero. Sí, o sea, tú siempre te has llamado a las empresas de vale. la parte inicial y tal. Vale. Para captar talento como el tuyo de hace 10 años, ¿qué ofrece SITAP? O sea, ¿qué puede ofrecer para decir, somos una empresa de 600 personas, sí, pero vas a encontrar lo mismo que vas a encontrar en una startup? No tengo claro que lo que se quiera sea captar a mi yo de hace 8 años. Porque ciertamente los desafíos que te vas a encontrar son diferentes. Porque todo este proceso de transformación y cambio de una startup pequeña a una scale-up y llegar a ser pues, después unicornio, es un proceso de transformación que también tiene que ser capaz de asumirse por parte de la gente. Es decir, para mí es un proceso de transformación que yo creo que ha habido, lo han sufrido y que han decidido que no era para ellos, porque te obliga a estar, pues eso, reestructurando cosas continuamente, porque lo que te funciona para 10 no te funciona para 30, y lo que te funciona para 30 te deja de funcionar cuando ya somos 80, y tienes que buscar continuamente a esta velocidad de crecimiento ir reestructurando las cosas sin causar un caos excesivo. Y eso creo que quizá una persona que lo que busca es el entorno inicial de una startup, que va a ser un equipo pequeño, que no va a crecer todavía tan rápido, quizá puede ser diferente. Entonces, contestando un poco más, yo creo que las cosas buenas que sí que aporta es todo lo que comentaba antes, de el mantener ese espacio de innovación, el conseguir que la gente realmente sienta que está aportando, el que la gente tenga esa visión y esa visibilidad de cómo impacta su trabajo en el día a día de la empresa. Esas cosas yo creo que son las que todavía pueden servir para captar a la gente cuya motivación son ese tipo de problemáticas y cómo solucionarlas, el poder ver que realmente no voy a ser simplemente un número, un culo que se sienta ahí, sino que el resultado de mi trabajo acaba impactando a la empresa y yo soy consciente de ello, pero que también es eso, hay que tener una idea un poco de que el entorno es muy diferente. El ritmo de crecimiento que se tiene tanto en el inicio como luego más al medio, creo que son muy diferentes. Yo, por ejemplo, mi primer año en Cita fue muy diferente del año que yo estuve en Y-Serie, porque
ya digo, el equipo de Wisery no pasó de esas 6 personas todavía, y porque estás en una etapa muy inicial donde posiblemente el equipo no se va a duplicar de primeras, porque lo que buscas es primero estabilizar un producto mínimo. Sin embargo, el SIPAC ya estaba dentro un poco más de esa vorágine de empezar a crecer, y en un año pasamos de ser 20 personas a ser 40, y al año siguiente 100 y pico. Entonces, cada año vas más de duplicando el equipo casi, por eso digo que los 1.200 lo mismo para el año que viene ya lo tenemos. Ahora ya creo que el crecimiento se estabilizará un poco más, pero todavía sigue siendo bastante rápido. Entonces, son creo que momentos diferentes que, a los que tienes que saber a lo que te vas a enfrentar también un poco. Bueno, pero de base tienes una cultura de empresa, eso es indudable. Sí. O sea, y en esa cultura, pues como todo, ¿no? Te adaptas o no te adaptas. Es un Exacto. poco lo que estabas diciendo tú, ¿no? Que dices, bueno, pues yo quiero estar en un sitio tranquilo y cuando tengo que andar con cambios permanentemente, Exacto. a medida que el equipo va evolucionando, o sea, que es lo que la empresa puede ofrecer de primeras es una cultura, y a partir de esa cultura, Sí. entonces muchas cosas. Sí. Y que además, o sea, que eso están los cimientos, no es algo que puedas improvisar ni que puedas inyectar 5 años después. No. Por eso yo creo que fue tan importante el hecho de que cuando la empresa realmente empezó a tener esa explosión, el hecho de realmente sentarse a definir, vale, queremos dejar claros cuáles son esos valores y cuáles son estas bases y cuál es la misión que queremos para la empresa, para que todo el mundo que entra pueda tenerlo súper claro desde el principio y pueda ver si es algo que se alinea o no con cómo quiere trabajar la persona. A mí me parece que también es clave para mantener esa afinidad con la gente que va entrando y con la propia empresa y el trabajo. Pero se vuelve complicado. Al final las problemáticas, de hecho, bueno, pues otra de las cosas yo decía un poco de broma hace poco, pero al final decía de broma, he sobrevivido a 2 CTOs, a 2 cambios de CTO en SIGTAG. Eso, por ejemplo, es un cambio que puede ser también, al final, cuando cambia parte de la parte directiva, pues justo cuando yo entré, al mes, el que era el CTO dejó de serlo, y ahora justo hace un mes, el que ha sido CTO durante los 8 años que yo he estado en SIGTAG, decidió también dar un paso atrás y ha entrado otra persona para llevar el rol de CTO. Esos cambios pueden ser cambios muy delicados y necesitas gente que sepa asimilarlo y que sepa acompañar el cambio. Porque si te intentas enfrentar al cambio, si rechazas el cambio, vas a tener un problema constantemente en este tipo de empresas, porque son cambio constante y cambio puro, yo creo. Algunos más grandes, otros más pequeños. Pero yo creo que el día a día, a mí lo que pasa es que es algo que me gusta. A mí no me gusta aburrirme. Yo me acuerdo que, hablando, no me acuerdo, pues alguna vez cuando era más joven, que por ejemplo, a mí me gusta mucho enseñar, me gusta contar, pues al final disfruto mucho dando charlas porque me gusta compartir lo que sé. Sin embargo, yo sé que yo nunca podría haber sido una profesora, por ejemplo, de historia, porque la historia, la antigua no cambia, y aunque me gusta la historia, si tengo que estar año tras año contando exactamente la misma historia, es que me aburriría a mí misma. A mí por eso me gusta poder tener esa sensación de cambio, incluso aunque me mantenga dentro de la misma empresa. Y es lo que me ha permitido, porque si no, posiblemente quizás yo soy un poco culo inquieto y a lo mejor, pues a los 3 años, a lo mejor he dicho, venga, voy a buscar otra cosa. Porque es verdad que también son 8 años trabajando dentro del mismo sector, en la misma línea más o menos de negocio, aunque lo bueno también es que es publicidad. Y el sector de la publicidad cambia también a marchas forzadas, porque van saliendo un mogollón de cosas, porque te vas encontrando, pues eso, ahora que si los navegadores deciden cambiar, que no hay cookies, ahora que si vamos a cambiar un poco cómo se pueden producir esas subastas en tiempo real. A mí una de las cosas que además me encantó en SIGTAG fue que nosotros, yo cuando trabajaba en Platform, había trabajado, si conocéis un poquito de publicidad online, en lo que es una herramienta de DSP. Básicamente es una herramienta que lo que se encarga es de hacer que las campañas que haya disponibles pues decidan que quieran poner un anuncio en un momento dado. Sin embargo, nosotros no hacíamos la herramienta en sí, sino que hacíamos una interfaz
donde recogíamos los datos de las campañas y demás que tenían las agencias, y esa información luego se la dábamos a otra herramienta que era quien hacía realmente la magia técnica por debajo. Por eso, por ejemplo, para mí Platform nunca fue una startup, porque a nivel tecnología realmente no tenía esa capa de innovación, porque lo que hacía era pues, una interfaz, era un producto que era estable, tenía al final su línea de negocio, porque buscaba y su línea de crecimiento, porque como buscaba dar esa herramienta a otras empresas, pues tenía su línea de crecimiento constante, pero le faltaba ese toque realmente de innovación, de poder buscar cómo hacer cosas diferentes, porque se basaba en, bueno, pues yo te doy la información a otra herramienta, y la otra herramienta era la que por dentro tenía mucha chicha. Y después de llevar un tiempo en Sita, nosotros nos animamos a que creemos, y además es algo de lo que estamos muy orgullosos porque lo impulsamos desde el equipo de tecnología. Creemos que generar nuestra propia herramienta de nuestro propio Ad Exchange, nuestra herramienta donde hacer subastas en tiempo real para las campañas de publicidad, nos puede ayudar y mucho a mejorar la monetización de la empresa y de los sites que tenemos gestionados. Y entonces empezamos a meternos en toda la complejidad tecnológica de hacer eso, que a día de hoy pues, es una herramienta que supone estar recibiendo miles y miles de peticiones por segundo, de generar volúmenes de datos que a nivel técnico es un desafío apasionante. Porque yo en la vida me había encontrado con un problema de tan escala, de una escala tan grande de cómo cualquier problema realmente puede tener un impacto bastante grande en la empresa. El meter la pata y tener el sistema casi una hora, pues supone un impacto bastante notable. El que estás procesando volúmenes de datos a mucha gente le suena a risa y que yo en cualquier otra empresa no me había encontrado con ese problema, por ejemplo. Entonces, es algo que creo que aporta mucho. El poder encontrarte con ese tipo de problemas, y era un problema que al principio no teníamos, que decidimos que podía tener sentido impulsarlo nosotros, y a día de hoy ciertamente pues es una de las claves, de las herramientas claves que tiene la empresa para su trabajo en el día a día, y que ha ayudado muchísimo a ese crecimiento bestial que ha tenido la empresa. Y mola mucho porque fue una apuesta que hicimos con el CTO, y el CTO me dijo a mí, venga, pues ponte tú y ve haciendo las bases. Y entonces por eso yo pasé a hacerme cargo y acabé siendo la manager del equipo que trabajaba en esa herramienta. Entonces, era una espinita que yo había tenido cuando trabajaba en la otra pata, de decir, es que la chicha tecnológica no la tenemos nosotros, la tienen otros. Yo quiero saber lo que hay por dentro, quiero saber cómo se llega a hacer eso. Y un tiempo después, pues pude acabar haciendo una herramienta parecida, pero del otro lado, para resolver esa problemática. Entonces, técnicamente, ahí alimenta todas mis motivaciones intrínsecas de estar haciendo algo, y además ver eso, el impacto bestial que ha tenido esa herramienta, que yo, aunque ya a día de hoy desde el equipo de sistemas no me meto mucho a ella, porque allá se la delegué a otros equipos de desarrollo, pero sí que siendo de alguna manera mi niño. Claro, y además sigo entendiéndola todavía bastante bien. Si hay algún problema, muchas veces soy capaz todavía de ponerme con los desarrolladores, decía, veis, mira, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y todavía hay veces que hasta tengo razón y encuentran el problema por eso. Entonces, sigue siendo todavía esa sensación de realmente sentir mucho cómo has contribuido a crecer en la empresa y a que la empresa crezca. ¿Cómo me enrollo? Es que no se puede hacer. ¿Quién se puede? ¿Alguna otra pregunta?